Entonces vemos que ha habido una influencia brutal del poder político, del poder financiero, de los banqueros y narcobanqueros en querer tener su superintendente. No querían una persona independiente, no querían alguien que pueda ser quizás una persona neutral, que venga simplemente de la carrera del servicio público, que haya trabajado antes en la superintendencia y que pueda controlar a la banca. No, no querían. Querían alguien subordinado a la banca, subordinado al poder político, y por eso Aparicio Caicedo hizo lo que hizo. Y además otros personajes, incluyendo Karen Sichel, también hay llamadas de ella pidiéndole a Raúl González, diciéndole, oye, sal de la terna y todo, y también tuvo que rendir versión, y es brutal. O sea, realmente esto, el país tiene que conocer esta historia, porque es un presidente banquero, cuyo cuñado estaba involucrado en un caso de narcotráfico, luego de crimen organizado, que luego fue sentenciado queriendo imponer a superintendente de bancos. Claro. Entonces, eso pasó en el 2022. Como finalmente lo nombran a Raúl González, Sí. y finalmente se posesiona a Raúl González en la asamblea de esa época por parte de Virgilio Saquicela, previa decisión del pleno de toda la asamblea, donde dicen, vamos a posesionar a Raúl González aunque Lazo no le guste. Toman por votación, que eso no es un requisito, pero con eso reafirman la decisión. Lazo dice, no, imposible. Manda ahí unos jueces de alquiler en San Borondón que saquen una acción de protección en contra de la posesión de Raúl González, y cuando ya Raúl estaba sentado en el puesto, despachando, mandan a rodear la superintendencia de bancos con policías y dicen, no, usted ya no puede seguir en el cargo. Eso es lo grave, esa es la asociación ilícita. Que nadie está hablando de eso, claro. Ese es lo que realmente está en el fondo detrás de todo este caso. Ay, Dios. ¿Sí? Recordemos, un narcobanquero imponiendo con la fuerza de la policía a su superintendente de bancos. Eso es lo que ocurrió en la historia del Ecuador en el año 2022. Entonces, todo el país medio que en shock, pero también delicado, porque era el presidente, para a su vez banquero, pero a su vez acusado de narco, y acaba de sacar a la entidad que tiene que controlar a los bancos. Claro. Entonces, vinieron una serie de apelaciones por parte del señor Raúl González. Él apeló esa decisión de la jueza de San Borondón, fue a segunda instancia, fue a la Corte Constitucional, etc. Mientras ese proceso judicial tomó más o menos 2 años y medio, Lazo volvió a enviar una nueva terna para poner a su propio superintendente. ¿A quién pone Lazo como primero de la terna? Al señor Roberto Romero von Buschmann, ¿ya? Entonces, ok, dice, bueno, este es el nuevo candidato de los narcobanqueros. Recuerda que él también, Lazo mandó a cambiar al CPCS, también allanó con la policía al CPCS, le sacó a Sofía Almeida. Exacto. Puso a este señor Hernán Ulloa, que era un lacista. Y claro, se salen con las suyas y nombran Ahora me estás recordando un montón de cosas que son terribles. Este es este caso. Dios santo. Porque yo digo, Lazo, respecto a ser presidente, fue un buen banquero, pues. Y claro. A lo único que se dedicó ahí sí con harta dache fue a tomarse la superintendencia de bancos, pues, ¿no es cierto? Ahí sí no tuvo ningún empacho, ahí sí no fue año viejo mal armado. Ahí sí metió a la policía, jueces corruptos, todo, ¿no? Para que salirse con las suyas. ¿Por qué? Porque ya vemos por qué, pues, claro, ¿no? Por todos los casos que han salido alrededor de el lavado, los vínculos con el narcotráfico, etc. Entonces, este señor, Roberto Romero, pasa pues todos los filtros del nuevo Consejo de Participación, lo designa el CPSS ya capturado por Lazo como superintendente, pero recuerda que tenía que ser posesionado por la asamblea. Claro. Y ahí Virgilio Saquicela dice, bueno, a mí yo no puedo posesionar porque hay un lío judicial pendiente. Entonces se suspende desde el 2022 la posesión de Roberto Romero como superintendente. Entonces pasa el tiempo, y en el 2023 dice Roberto Romero, ¿qué fue? ¿Será que ya me posesionan? La asamblea le dice, ratito, todavía está pendiente un lío judicial. Y luego de eso hace un nuevo intento de posesionarse, pero la asamblea no le dio quórum, porque no querían reconocer ese acto ilegítimo de Lazo de querer imponer a alguien y poner a alguien básicamente subordinado para controlar a la banca. ¿Ya? Entonces,
de eso se trata incluso teniendo a Gisela también en la asamblea, o sea, sí, no, medianamente actuaron. Inclusive luego vino ya la presidencia de Henry Kronfle y tampoco se posesionó Roberto Romero en esa época. ¿Por qué? Porque había una posición institucional de que no podían imponerle a la asamblea cuando la asamblea ya había posesionado a la anterior. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, esto es... Por ejemplo, ahí la fiscalía dice, no, que acusación de tal o cual delito, cuando esto es un asunto estrictamente político, en donde más bien la justicia se metió en el camino de lo que tenía que ocurrir. Bueno, finalmente Roberto Romero dice, no me dejan posesionar, renuncio a la terna, renuncio a la designación, que les vaya bonito, y fue a trabajar a otro lado. Igual le ocupaba cargos antes en el gobierno de Lasso. Pero ¿dónde viene el shock de todo este episodio? Fue que a finales del 2024, a finales del 2024, ya Noboa presidente. Sí. Adivina a quién pone de primero en la terna. Al mismo de Lasso. Híjole, al señor Roberto Romero Busman. Entonces, ahí es donde se prenden todas las antenitas y dicen, a ver, ¿cómo es posible que si Noboa estaba en contra de Lasso? Claro, ponga al mismo. Y Lasso hizo todo esto para imponer a su candidato en la superintendencia de bancos, pero Noboa le criticaba a Lasso en campaña, mientras era asambleísta, no sé qué. Y después, ¿a quién pone para candidato a superintendente de bancos? Al mismo de Lasso. Oye, disculpa. O este tipo tiene unos padrinos que superan a Lasso y a Noboa, claro, o son parte del mismo negocio. Del mismo negocio, exacto. Entonces después analizas el gabinete, pues. Ah, no, pues mira, el presidente de la asamblea, Niels Olsen, ministro de Noboa y ministro de Lasso. El superintendente de Noboa y de Lasso. Y así, ¿no? Y sigues haciendo los cruces de los gabinetes y vas a ver que ahí hay una continuidad plena. Claro. Manzano, los hermanos... entonces, sigues y dices, como que me huele que aquí hay un riesgo para la seguridad de nuestro país. Porque el narco, el lavado, el crimen organizado necesita el sistema financiero. Y la forma de actuar ahora mismo de Noboa es muy parecida a la también de Guillermo Lasso, donde se permite todavía, justo hablamos en la mañana, donde se permite el lavado, donde están los grupos de delincuencia organizada operando y están estos ministros que están haciendo todo lo posible por abrirle las puertas a ellos, ¿no? Oye, sí yo me gozo porque plantean que es que ahora van a combatir los flujos irregulares de capital, pero lo primero que tienen que hacer es cerrar las offshore, pues. O sea, claro. Si el señor Noboa tiene ahí sus cuentas offshore, Festil Invest, en Bostel Finance, claro. ¿Adivinen dónde? En Banisi, el banco de Lasso, en Panamá. No, claro. Entonces ya hay mucha evidencia, ¿no es cierto? Entonces que le quiera poner a este man de candidato nuevamente es donde saltan las alertas y nos ponemos atentos como país a qué es lo que está ocurriendo ahí en el trasfondo, ¿no es cierto? Detrás de cámaras, detrás de la cortina, ¿qué está ocurriendo respecto al control del sistema financiero? Y lamentablemente vemos una continuidad de la política de los narcobanqueros que ahora se ve ratificada por la decisión de Noboa de nominar al mismo que Lasso quiso imponer como su superintendente de bancos. Pero bueno, no termina ahí la cuestión, porque mientras todo eso se daba, se lo vuelve a nombrar a este señor Roberto Romero, ya una vez que habían cambiado la mayoría, lo sacaron a Allen Berbera, compraron a su mayoría en el Consejo de Participación y le nombran a este señor Roberto Romero con los votos en contra de varios consejeros que les llaman de la Liga Azul. Pero bueno, finalmente fue designado este señor. Pero ¿qué pasa? Que el día que lo designan, el día mismo que lo designan, que fue el 4 de diciembre, esa noche o en la mañana después, el 5 de diciembre, la Corte Constitucional, o coincidencia, saca la decisión de Raúl González. Ay, bendito, ya, claro, sí. En donde dice, ¿sabe qué, Raúl González? Usted tenía razón. Usted sí tenía que ser superintendente. Claro, sí, y teníamos a dos en el mismo momento, claro. Entonces dice, ¿sabe qué? Deje nomás esas acciones de San Borondón, de la jueza corrupta, etcétera. Son inconstitucionales esas decisiones de los jueces. Por lo tanto, se anulan las sentencias que le quitaron del cargo de superintendente de bancos. Y ahí es donde viene todo este caso. La interpretación jurídica
de la decisión de la superintendencia de bancos. Ahora, mira, yo te digo desde la perspectiva de la lógica matemática. Yo soy matemático, yo vengo de esa formación. Y en mi lógica, al igual que lo dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, si la Corte Constitucional anula las sentencias que lo destituyeron del cargo, por lo tanto ya no existen y por lo tanto él tiene que volver al cargo. Es así de sencillo. Claro. Punto. Entonces, la asamblea que tenía pendiente la posesión de Romero, de Roberto Romero, dice, y ahora, porque Raúl González manda una carta, dice, cuidado, le vayan a posicionar que yo gané la Corte Constitucional. Ay, entonces la asamblea dice, y ahora, y si desobedezco al uno y si desobedezco al otro, ¿cómo hago? La asamblea no puede tomar esa decisión cuando tienes dos personas que dicen ser superintendentes al mismo tiempo. ¿Qué hace la asamblea? Naturalmente, manda una carta al CPCC y le dice, vea, la Corte ha dicho esto, tengo la cartita de este señor y a la vez tengo la designación del otro. No. ¿Cómo le hago? Entonces le dice, precíseme los periodos y si está consolidada o no la designación de Roberto Romero. Entonces, ahí es donde viene la decisión del Consejo de Participación. Y dice, a ver, el uno era superintendente, Lazo lo quitó, pero todo eso fue declarado inconstitucional, por lo tanto, él sí llegó a posesionarse, él sí es superintendente. Y el otro que también siguió el concurso, siguió los procesos, si bien no contó con nuestros votos, pero ahí está, sí, también es superintendente. ¿Cómo lo hacemos? La solución que encuentra el Consejo de Participación es que acabe el primer periodo el Raúl González, sí, y cuando acabe el periodo de Raúl González, ahí entra el Roberto Romero. ¿Por qué? Porque en el concurso no había nada que diga de qué fecha a qué fecha tiene que ser. Ya. Por lo tanto, ambos tienen en un caso, su derecho consolidado, Raúl González, acaba su periodo, y cuando acabe, el siguiente superintendente será Roberto Romero, cumpliendo su expectativa legítima luego de haber ganado un concurso. Entonces, era realmente una solución salomónica porque no violabas ninguna norma, quedan las dos personas ejerciendo el cargo, pero el uno cuando acabe su periodo por el cual fue originalmente designado y posesionado, y el otro cuando ya le toque pues después de eso. Okay, ¿no? Hasta eso ahí lo normal, lo lógico, lo que bueno, después de tanto lío. Entonces el Consejo de Participación responde eso a la Asamblea y la Asamblea dice gracias, con esto queda absolutamente aclarada la situación e inmediatamente comienza la prensa